Les saludo a todos y cada uno de ustedes. Este domingo es el domingo 24 del tiempo ordinario y nos encontramos en el centro del Evangelio de Marcos. No solo en el centro espacial, digamos, mitad del Evangelio, sino también en el centro espiritual. La perícopa de hoy es la confesión de fe de Pedro, que la realiza una vez terminada la primera parte de la vida pública de Jesús. Primera parte que tiene por finalidad llevar al conocimiento de que Jesús es el Mesías. La segunda parte tiene por finalidad poder explicitar qué tipo de Mesías es Jesús. El Señor se dirige a Jerusalén. Es en el camino donde pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Es una pregunta esencial y radical. En la respuesta que ellos mencionan, hacen alusión a tres personajes. Juan Bautista, que había sido mandado a matar por Herodes. Entonces la gente pensaba que Jesús era este santo que había vuelto de entre los muertos. Después dicen Elías, un personaje insigne del Antiguo Testamento que había hecho muchos milagros, había participado además en la vida política y había luchado contra los profetas de los falsos dioses. Pero no había muerto, sino que fue elevado al cielo y muchos esperaban su retorno. Después, la tercera, decían ellos, algunos de los profetas. Muchos veían en Jesús a un mensajero más, a un portador de la palabra de Dios, otro más que había venido a preparar los caminos del Mesías. Ahora Jesús hace la pregunta directamente a sus discípulos: ¿quién dicen que soy yo? Ustedes, ¿quién dicen? A la cual Pedro, representando a los discípulos, responde: tú eres el Mesías. Esta respuesta es una gran confesión de fe, es el punto más elevado de la primera parte del Evangelio. Mesías es la traducción de la palabra griega Christos, ungido, el consagrado. Con esta respuesta, Pedro expresaba que Jesús era el esperado por el pueblo de Israel, el que había sido anunciado por los profetas, el Salvador de Israel. Jesús, fíjense ustedes que no rechaza este título, pero les pide que no digan nada acerca de él. Nuevamente nos encontramos con el tema del secreto mesiánico que hemos comentado en otros videos. Sigue el texto con el anuncio de lo que experimentará Jesús, su sufrimiento, su muerte, pero también su resurrección. Esta declaración choca con la imagen que se tenía del Mesías, un Mesías santo, poderoso, y que es la imagen que revela tener Pedro en el fondo con sus palabras, un Mesías triunfador, no un hombre rechazado, maltratado y ejecutado. Por eso lo lleva aparte para reprenderlo. No acepta un Mesías que tenga que padecer en la cruz. Frente a esta actitud de Pedro, Jesús le responde: retírate, ve detrás de mí, Satanás. Pedro, al increpar a Jesús para que no continúe, para que abandone el camino de la cruz, él lo ha olvidado. Él ha olvidado el puesto que tiene, es decir, el puesto de discípulo detrás de Jesús, y se ha convertido en tentador, es decir, Satanás, porque sus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Termina el texto con la exposición de Jesús sobre las condiciones para ser su discípulo: renunciar a sí mismo, tomar la propia cruz y seguir. Hermanos, pidamos a la luz de este Evangelio la gracia de poder responder desde la profundidad de nuestro ser a la pregunta hecha por Jesús. Piensa que te la está haciendo a ti. ¿Quién dice que soy yo? Para luego poder mirarlo como el verdadero Mesías. No ese según nuestra imagen y semejanza, sino que nosotros podamos convertirnos en imagen y semejanza de Él. ¿Para qué? Para poder renunciar a nosotros mismos, cargar nuestra cruz y seguirlo en su camino. Pero siempre esperanzados en la gloria. Que Dios Todopoderoso les bendiga, les acompañe.
acompañe, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos ustedes una bendecida semana. No se olviden de tenerme presente en sus oraciones.